Hola a todos, mi nombre es Roberto. En este video vamos a hablar sobre lo que es Supabase. Para empezar, lo que vamos a hacer primeramente es ir a la página de supabase.com. Al principio se registran con GitHub o con un correo suyo, o inician sesión si es que ya tiene, y les va a salir esta interfaz. Tenemos aquí nos va a aparecer todos los proyectos que tenemos. Si no tienen proyectos les va a salir, bueno, en blanco, pero tenemos este botón para crear un proyecto nuevo. Antes de crear el proyecto vamos a hablar un poco sobre lo que es Supabase. En este caso lo voy a explicar de una manera sencilla para que puedas aprovecharlo en tus propios proyectos. Vamos a ver qué es Supabase, cómo se usa y cómo puedes integrar fácilmente tu base de datos y backend con él. Supabase es una plataforma de desarrollo de aplicaciones backend, o también conocido como lo que es Backend as a Service, que te permite crear aplicaciones completas rápidamente, aprovechando una base de datos, autenticación y funciones en tiempo real. Ahora, realmente todo esto es sin necesidad de configurar un servidor desde cero. Entonces, una de las grandes ventajas de Supabase es que te proporciona un entorno completo para manejar bases de datos relacionales, que encima lo que está es basado en PostgreSQL, de una manera bastante sencilla y adaptativa. ¿Cómo funciona Supabase? Supabase proporciona herramientas listas para usar. Cuando creas un proyecto en Supabase obtienes una base de datos Postgres automáticamente, con APIs generadas instantáneamente que puedes consumir desde la aplicación de frontend, y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este video. La interfaz, como pueden ver o como ya lo van a ver, es bastante intuitiva. Desde el dashboard vamos a poder gestionar fácilmente la base de datos, el editor de SQL si queremos escribir nuestro código de SQL. También vamos a poder manejar los usuarios que están autenticados, inclusive el almacenamiento de archivos, que también vamos a hacer en este proyecto. Y lo último, que es crear políticas de seguridad para proteger los datos y que no sean accesibles desde cualquier cliente o cualquier usuario. Parte de la base de datos es la creación de la tabla y relaciones. Vamos a poder inclusive crear tablas, crear relaciones. Van a ver que Supabase es bastante robusto y flexible. Sí que es cierto que hace falta un poco más de complejidad a lo mejor en ciertas partes, como por ejemplo transacciones. Ya vamos a hablar de ello más adelante, pero realmente es bastante completo y va a permitir también hacer muchas consultas avanzadas. Inclusive va a ser súper rápido hacer la API acceder a la API con el cliente de Supabase. ¿Listo? Entonces, en este momento lo que nosotros vamos a crear un proyecto. Venimos aquí, ponemos, seleccionamos la organización que ustedes tienen, que es así como al momento de registrarse le va a pedir que su nombre y todo eso lo completa, y vamos a crear en este caso un proyecto, ¿no? Yo le voy a poner en este caso celulares baratos. En el database password pongan algo que no se les vaya a olvidar. Realmente no lo vamos a ocupar, más adelante no lo vamos a ocupar, pero es importante, así que guárdenlo por ahí, ¿no? Entonces, una vez que ya escriben la contraseña, pueden copiarlo y lo pegan, como ya dije, en un bloc de notas, lo pegan por ahí, lo guardan, no lo vayan a perder esa contraseña, y creamos el proyecto. Ahora, cuando estamos creando el proyecto, como pueden ver acá arriba dice Setting Up Project, hay que esperar, pero nos va a dar lo que es los API keys, ¿sí? Nos va a dar también lo que es la URL. Nos va a dar ciertos datos que ya lo vamos a configurar para poder utilizar. En este caso yo no estoy utilizando la mayoría de estos, pero que sepan que están ahí los datos. Aquí precisamente el project URL importante, el API key también es importante, y ya si ustedes quieren revisar los otros datos que les brinda, igual pueden irse a settings y ahí ven los datos. Ya tenemos nuestro proyecto de Supabase ahora creado, pero no tenemos ninguna. Si nos vamos a database, aquí database, no tenemos ninguna tabla creada. Tenemos nuestra base de datos vacía, sin ninguna tabla. Antes de profundizar en la base de datos y crearla, es importante entender algunos conceptos básicos para los que no están familiarizados con el concepto de una base de datos relacional. Entonces, vamos a hablar rápidamente de lo que es SQL y cómo se manejan las relaciones entre las tablas, y luego voy a graficar las tablas que vamos a estar empleando en nuestro proyecto. ¿Qué es SQL?
SQL significa Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado en español, y es el lenguaje que se utiliza para interactuar con las bases de datos relacionales. SQL nos va a permitir hacer cosas como crear tablas, insertar datos, consultar los datos, actualizar o borrar datos, inclusive hacer muchas consultas avanzadas. Pero entonces, ¿qué es una base de datos relacional? Piensa en una base de datos relacional como una hoja de cálculo en Excel con filas y columnas, ¿listo? En la que cada tabla almacena datos relacionados sobre un tema en específico. Pero lo interesante es que en una base de datos relacional, estas tablas no están aisladas, sino que también permite relacionarse entre sí. Y esa es la clave. ¿Qué son las relaciones? Digamos que en lugar de duplicar información en múltiples tablas, las bases de datos relacionales permiten relacionar las tablas mediante claves, y esto hace que el sistema sea más eficiente y fácil de manejar. Entonces tenemos dos tipos de claves: la clave primaria o primary key, en la cual es un identificador único para cada fila en una tabla. Cuando yo digo fila, hace referencia a un registro, ¿sí? A un registro de esa tabla. Quiere decir que si nosotros nos imaginamos que tenemos una hoja de cálculo en Excel, ¿verdad?, en la que tenemos 50 filas, y cada fila representa, por ejemplo, a un usuario. Ese usuario es un registro, y cuando hablamos de un registro, pues bueno, cada usuario, cada registro va a tener su propio identificador único o su propio primary key, ¿no? Su propia clave primaria. Y, por ejemplo, en la tabla de productos, en nuestro caso del e-commerce, en la tabla de productos, el campo ID es la clave primaria. Tengan eso en mente, que el ID por lo general siempre va a ser nuestra clave primaria. Luego tenemos lo que es la clave foránea o el foreign key. Es un campo o un atributo o una columna, como lo quieran ver, en una tabla que se refiere a la clave primaria de otra tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos la tabla de variantes, esa tabla variantes va a tener un campo que se va a llamar Product ID. Y ese Product ID va a hacer referencia a la tabla productos, específicamente al campo ID. Bien, lo voy a hacer más gráficamente esta parte. Digamos que aquí tenemos nuestra tabla productos. Bien, productos. Entonces productos tiene aquí el ID. Bien, tiene el ID. Ahora yo tengo la tabla acá, que va a ser la tabla variantes. Ese variantes, aquí vamos a ponerle algo que diga Product ID. ¿Listo? Este Product ID va a ser, o va a apuntar, o va a hacer referencia, como ustedes lo quieran llamar, a esto. O sea, va a apuntar aquí, al ID. Es decir, que este campo va a ser el mismo valor que el de acá. Y al tener esto conectado, por así decirlo, porque está conectado, esto es lo que forma una relación. Ya saben el concepto básico de las relaciones y la base de datos relacionales. Digamos que eso es lo más importante o lo más básico que todo el mundo debería saber cuando inicia en este mundo de las bases de datos, en bases de datos relacionales. A partir de aquí, ya digamos que hay tipos de relaciones, ¿verdad? La cosa ya se empieza a complicar. Hay tres tipos principales de relaciones que se pueden dar entre tablas en una base de datos relacional. ¿Cuáles son estos tipos? Bueno, vamos a escribirlo. Tenemos uno a muchos, tenemos muchos a muchos y tenemos uno a uno. Digamos que uno a muchos básicamente es una de las, por así decirlo, relaciones más comunes y más sencillas de entender. Un registro de una tabla puede estar relacionado con varios registros de otra tabla. Por ejemplo, un producto puede tener muchas variantes, ¿sí? Es decir, yo tengo un producto aquí y este producto pues puede tener muchas variantes, ¿no? Los cuadraditos pequeños son las variantes y este es el producto. Entonces esta es una relación de uno a muchos. Ahora bien, cuando hablamos de muchos a muchos,
la cosa ya se empieza a complicar. Ponemos por acá. Esto ocurre cuando un registro, una tabla, puede estar relacionado a varios registros de otra tabla y viceversa. Esto requiere una tabla intermedia, ¿vale? O sea, suponiendo que nosotros tenemos aquí una tabla. En este no es el caso, realmente en nuestro proyecto no utilizamos una relación de muchos a muchos, pero le voy a explicar este concepto igual, que por ejemplo en otro sistema tenemos lo que es productos, una tabla de productos, y pertenece a múltiples categorías, ¿sí? Por ejemplo, ponemos aquí abrir categorías. Las categorías tienen múltiples productos, aquí, múltiples productos, y además un producto puede pertenecer a múltiples categorías, ¿sí? Entonces se crea una tabla intermedia como resultante. Bien, este es el concepto. Y ya por último, la última relación, el 1 a 1, es un registro de una tabla que está relacionado con un solo registro en otra tabla. Este tipo de relación no es tan común, pero podría usarse para cosas como perfiles de usuario, donde la información adicional del perfil está en una tabla separada, ¿no? Entonces es algo tal que así, ¿no? O sea, así, tal cual. Bien, entonces eso es la introducción de SQL. Espero que hayan entendido, si es que nunca han escuchado hablar de SQL, de base de datos relacionales, y si lo han escuchado o están aprendiendo de eso, espero que haya reforzado un poco el concepto. Pero esto es importante explicarlo para poder ahora pasar a nuestra base de datos, de cómo está estructurada nuestra base de datos. Vamos a poner una flecha, ¿ok? Digamos que tenemos una tabla. Vamos a crear, mejor dicho, una tabla que se va a llamar Products. Entonces tenemos una tabla que va a ser productos. Vamos a tener en esta tabla, por así decirlo, el nombre, la marca, el slug y otras cosas más. Pero adicional a esto, también tenemos lo que es una tabla llamada variantes, ¿no? Variants. Tenemos una tabla llamada variants, y a partir de aquí, digamos que un producto puede tener muchas variantes, ¿no? Esa es la relación. Ahora bien, aparte de esto, nosotros tenemos una tabla acá, una tabla llamada customers. Customers para los clientes. Y vamos a tener también una tabla para las órdenes, porque vamos a tener lo que es los pedidos, por así decirlo. Lo vamos a poner en una tabla. Y adicional a esto, los pedidos pueden tener, digamos que muchos productos con sus propias variantes y todo eso. Entonces no lo vamos a insertar adentro de la orden, por así decirlo, sino que vamos a tener otra tabla para poder colocar los detalles de la orden, ¿sí? Es decir, esta orden se va a llamar, bueno, esta tabla se va a llamar Order Details, algo así, ¿no? Digamos que esto va así, ¿no? Esto va así. Pero pues órdenes también necesitan los clientes para saber qué cliente fue el que compró, el que hizo el pedido. Y algo también que nos estamos olvidando es la dirección, ¿sí? Entonces ponemos acá addresses, ¿sí? Las direcciones, que básicamente la dirección aquí va a estar relacionada, bueno, la dirección va a estar con el cliente, y obviamente el orden también, una orden también necesita la dirección para poder saber pues a dónde le está llegando o a dónde va a llegarle el pedido. Lo que nos hace falta en este caso es el user role, una pequeña tabla que no está relacionada con nada. Vamos a colocarle aquí user roles, y esta tabla no está relacionada con nada, pero aquí yo estoy guardando el ID del usuario de autenticación que nos da Supabase. Estoy guardando el ID, y estoy guardando también el rol de ese usuario. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, el rol aquí simplemente es para la autorización. Para poder tener lo que es el rol de rol admin y el rol customer, ¿okay? Entonces de esta manera es nuestro esquema, bueno, por así decirlo, así a simple vista. Estas son las tablas que necesitaría
Pero ahora sí vamos a ver un poco ya un diagrama ya con más detalles en Supabase. De hecho, este es el diagrama que vamos a estar ocupando. Es un diagrama entidad-relación. Y pues aquí tenemos más detalles de los atributos, de todo el tipo de datos, como pueden ver. Por ejemplo, aquí tenemos productos, que va a ser ID, name, brand, sloop. Y estos son realmente los campos en nuestras tablas. Y tenemos nuestras conexiones, como pueden ver aquí. Y esto es lo que vamos a construir justo ahora mismo en nuestro proyecto. Entonces vamos a regresar a Supabase. ¿Ok? Venimos acá. Creamos la tabla, la primera tabla que vamos a crear. Nos va a aparecer esto para poder configurar nuestra tabla. Podemos inclusive también crear las tablas en el SQL Editor. Si ustedes son más de SQL, pueden hacerlo ahí. Pero la verdad es que hacerlo aquí, así de esta forma, es bastante sencillo. Entonces, vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a ponerle, bueno, la primera tabla que vamos a crear es la de productos. Así que vamos allá. Ponemos products. Así, tal cual como estoy poniendo, la descripción de la vacía. Todo esto dejen así tal como está, excepto el Enable Row Level Security, el RLS. Quiten esto. Yo sé que aquí dice recomendado, pero la verdad es que en este momento, cuando estamos desarrollando, nos va a estorbar. Entonces vamos a quitar eso, vamos a desarrollarlo y al finalizar el proyecto vamos a activar todo esto y vamos a crear las políticas lo mejor posible para que sea una base de datos segura y nuestros datos estén protegidos. Bien, ahora lo que nos interesa, donde dice columns, aquí es donde vamos a construir, bueno, donde vamos a poner todo nuestra lógica de los campos. Entonces de esta manera ponemos lo que es aquí el ID, va a ser un tipo UUID, o sea, lo buscamos que está acá abajo y dejamos el default value con esto que dice gen random, ¿ok? Eso está bien. Ahora, este es un campo que ya viene por defecto aquí en Supabase que dice created at. Déjenlo así tal cual como está. Está bastante bien, no hay problema. Luego añaden una columna y vamos a ponerle named. Named, muy bien. Va a ser de tipo text. Está aquí. Va a ser de tipo text. Luego vamos a ponerle aquí lo que es también el brand, que va a ser de tipo text también, está acá abajo. Y algo también que se me está olvidando comentar es que aquí en esta tuerca, en esta tuerquita, denle clic y quítenle en esto que dice is nullable, ¿sí? Quítenle en eso porque no queremos que permita valores nulos en caso de que no le mandemos el name y el brand. Entonces vamos a seguir añadiendo. Aparte de esto vamos a ocupar el slug, que va a ser de tipo texto, text. Y quítenle también el is nullable. Eso es. Ahora lo que es un features. Y features en este caso vamos a ponerle, aquí le ponemos text, ¿sí? Aquí vamos a ponerle, le vamos a quitar el is nullable, pero también vamos a ponerle de acá abajo que dice define as array. Pónganle en este para que identifique que va a ser un array de texto. Bien, eso está bien. Ahora vamos a definir el description, y este va a ser un tipo JSON, ¿sí? Buscamos aquí el JSON, pero va a ser JSON B. Esto es para poder guardar según lo que nos da nuestro editor de nuestra dependencia que instalamos, ¿ok? Y obviamente esto no puede ser nulo tampoco, tiene que tener algo, vale. Ya para finalizar también ponemos el images va a ser de tipo texto, pero le quitamos el is nullable y le ponemos define as array, ¿sí? Para ponerle como array de texto y ya terminaríamos nuestra tabla productos. Entonces una vez que terminamos le damos a save, que es guardar, esperamos y listo, se creó la tabla productos, ya la tenemos aquí y tenemos que hacer de la misma forma crear las tablas faltantes. Ahora vamos a crear la tabla de variantes. Aquí le vamos a colocar variants. Vamos a introducir el concepto de las relaciones del foreign key, como pueden ver. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero, vamos a ponerle aquí en las variantes el color.
El color va a ser de tipo texto, tipo text, y no puede ser nulo. Le quitamos el is nullable. Ahora añadimos otro que va a ser el storage, va a ser de tipo texto, tipo text. Muy bien, le quitamos el is nullable. Vamos a seguir añadiendo. ¿Cuál más? El price va a ser de tipo numeric. ¿Dónde está numeric? Numeric está aquí. Pónganle en numeric. No puede ser nullable. Muy bien. Numeric es un tipo de dato que es como permite decimal, permite entero, permite todo. Luego también necesitamos el stock. Y el stock va a ser un tipo integer, que en este caso le ponemos el int 4. No puede ir nulo. Perfecto. Y nos hace falta el color named. Eso es de tipo texto. Aquí está. No puede ir nulo. Bien. Ahora, en la parte que dice created app, vamos a quitarlo. Es la única tabla que no vamos a ocupar, el created app. Pero bueno, en tal caso de que lo quieran dejar, está bien. Realmente no lo vamos a ocupar, pero si lo quieren dejar, está bien. Por cierto, el ID no lo cambié, pero ustedes asegúrense de cambiarlo aquí a el UID. ¿Dónde está? Aquí está. Hagan esto porque si ustedes se olvidan y luego lo quieren editar, va a ser muy difícil editarlo una vez ya creado, porque ya lo intenté, ya me ha pasado. Entonces lo mejor es no equivocarse. Tenemos que crear nuestra llave foránea, que es el product ID, como ya vieron en el ejemplo anterior, en el diagrama que hicimos hace unos minutos. Entonces lo primero, creamos un campo que va a ser product guión bajo ID. Fíjense que cuando hay espacio no estoy poniendo unido con mayúscula, no estoy poniendo un guión, estoy poniendo guión bajo. Ahora bien, ya creé el campo de product ID y debo decirle que es un foreign key. Aquí no hacemos nada, simplemente debemos venir acá, dice add foreign key relation. Entonces aquí dejámoslo en public, eso está bien. Donde dice select a table to reference, debemos seleccionar productos, que es la única tabla que tenemos creada, ¿no? Entonces se va a relacionar la tabla variantes con la tabla productos. Eso es lo que significa esto. Bien, entonces luego dice, ok, selecciona cuál es tu campo, tu foreign key en la tabla variantes, aquí. Entonces venimos y buscamos, ok, es el product ID, entonces lo seleccionamos y luego dice, esta flecha significa, dice, ok, ¿con cuál campo quieres relacionarlo en la tabla productos? Entonces digo, vale, pues yo quiero el ID. Perfecto, esta es la relación que se va a generar ahora mismo cuando yo le dé a save. ¿Listo? Y listo, aquí ya, como pueden ver, ya dice, ok, es un tipo UID y aquí ya no hay que hacer nada. Excepto, pues bueno, quitarle el disnullable. Y listo, eso sería. Tenemos ya nuestra primera relación creada en nuestra base de datos. A partir de aquí es mucho más fácil. Las demás tablas es un poco repetir lo que ya hemos hecho. No hay más complejidad. Entonces vamos a crear otra tabla, que en este caso vamos a crear la tabla de user roles de una sola vez porque es súper corta. Venimos acá, ponemos user-roles. Quitamos el enable, eso del RLS, y luego le decimos, ok, el ID va a ser pues en este caso le podemos dejar en un integer, o sea un 8 está bien. Luego vamos a tomar aquí el user ID, que ya ahorita lo vamos a ver cuál lo vamos a relacionar. Quitamos el created add porque no ocupo esto y ponemos acá el role. Así, lo escribo en role, que va a ser tipo texto, y no puede ser nulo. Ahora, en la parte de user ID, nosotros debemos relacionarlo con el ID del usuario, pero no tenemos ninguna tabla de usuarios, ¿verdad? En nuestro esquema del e-commerce. Lo cual tal vez a alguno se le llamó la atención de que no tengamos usuarios, sabiendo que tenemos autorización, tenemos roles y todo eso, pero no tenemos el ID del usuario. ¿De dónde lo estamos tomando? Pues en este caso, ya que estamos manejando Supabase, la autenticación,
dentro, o sea, estamos en el ecosistema de Supabase. Entonces, al momento de autenticarse con Supabase, Supabase genera un ID del usuario y debemos tomarlo de alguna manera, pero ¿cómo lo buscamos dentro de mi base de datos, verdad? Eso es lo que voy a responder ahora y vamos a buscar aquí. Bueno, de hecho pueden poner aquí donde es esta parte de clip. Vean, justamente es un clip. Entonces vamos a buscar aquí. Lo dejamos donde dice select a esquema. El public significa pues que es nuestra base de datos, ¿no? Pero vamos a buscar donde dice out, precisamente aquí, out. Y dentro de out tienen varias tablas, como pueden ver aquí, ¿eh? Tienen muchas tablas. Pero a mí me interesa el que dice out users. Y exactamente, esto se parece un poco a lo que hicimos anteriormente con el foreign key. Entonces simplemente debemos venir aquí, nos salen muchas opciones, pero bueno, todo esto es el objeto que nos proporciona la autenticación de Supabase, todo esto, lo cual es genial. Pero en este caso vamos a colocar justamente el que dice aquí ID, este es el que necesito. Nada más, solamente eso. Entonces le doy a Save y eso sería todo por esta tabla. Le damos a guardar. Ahora vamos a crear la tabla Customers. Ponemos Customers. Quitamos el RLS. Y en Customers, bueno, el ID primeramente va a ser un UID, que lo tengo aquí. Muy bien. Adicional a esto vamos a ponerle el User ID, que sí, exactamente, lo vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un ratito, pero lo vamos a dejar para el final. Vamos a continuar aquí poniendo el full name de esta manera y va a ser de tipo texto, ¿ok? De tipo texto, no puede ser nulo. ¿Qué más? El font, pongámosle font. Va a ser de tipo texto también. Texto, no puede ser nulo. Vamos a continuar con el email. Email va a ser de tipo texto también. Y no puede ser nulo. Entonces ya tendríamos, simplemente debemos ocuparnos del user ID. Que simplemente vamos a repetir lo mismo que hicimos hace un momento. Ponemos out users, ponemos el ID y guardar. Y eso sería. Bueno, le quitamos el is nullable porque obviamente no va a ser nulo. Continuamos con la tabla de addresses, la dirección, addresses. Fíjense muy bien en la escritura, en la sintaxis, en cómo quieran definirlo ustedes. Porque si ustedes se equivocan y me están siguiendo y se equivocan, pues bueno, no les va a dar tal cual como yo lo tengo. O pueden tomarlo de guía como yo estoy haciendo. No está escrito en piedra, ustedes pueden hacer como gusten. Aquí necesitamos el customer ID, que esta es una relación con la tabla, precisamente con la tabla de customer que acabamos de crear, pero lo vamos a dejar para el final, ¿no? Ya saben. Luego tenemos el address line 1, que va a ser de tipo texto, tipo text. Ahí está, no puede ser nulo. Muy bien. Luego le ponemos, en vez de poner address line 1, pónganle en 2, porque literalmente esta va a ser opcional. Esta sí que puede ser nulo, entonces dejémosla ahí. Luego le ponemos city, que hace la ciudad, de tipo texto. La ciudad no puede ser nula. Tenemos también el state, de tipo texto, no puede ser nulo. ¿Qué más tenemos? Country, que va a ser de tipo texto. Aquí está. No puede ser nula, pero por defecto aquí en default value yo le voy a poner el país de donde yo soy. Voy a poner Ecuador. Ustedes pueden ponerle cualquier país en el que estén o en el que vaya a ser la tienda, ¿no? Puede ser que el e-commerce sea para su país o para otro país. Le ponen ahí. Muy bien. Luego le pongo postal code. Código postal va a ser de tipo texto. Y sí puede ser nulo. Perfecto. Entonces ya lo tendría todo ya lo necesario. Simplemente debemos hacer la relación con el Customer ID. Ahora bien, ustedes pueden poner foreign keys aquí,
porque es un poco más largo, o simplemente pueden hacerlo también desde el clip aquí. Entonces vienen acá, ponen, quiero relacionarlo con la tabla customers. Justamente este es mi campo, o sea, mi foreign key este es, y quiero relacionarlo con el ID de la tabla customers. Eso es todo. Lo guardo y ya tenemos nuestra tabla creada de addresses o direcciones. Ahora vamos a continuar con la tabla orders o las órdenes, pero se va a llamar orders. Bien, le quitamos el RLS y aquí le vamos a poner en el ID, va a ser, bueno, lo vamos a dejar así tal cual, con este in 8, o le pueden poner UID, pero asegúrense de cambiar los tipos porque estamos trabajando con TypeScript y eso puede generar un poco de problemas de tipado, ¿ok? Ahora, aquí en las órdenes, como ya dije, tenemos dos foreign keys. ¿Sí? Tenemos el Customer ID y además tenemos lo que es el Address ID. Tal cual, aquí nosotros vamos a ponerle el Customer ID, lo relacionamos con la tabla Customers y con el ID. Eso es lo que ya habíamos hecho anteriormente. Esto no puede ir nulo, esto tampoco puede ir nulo. Y en el Address ID hacemos lo mismo, ¿no? Con la tabla Addresses y con el ID. Hacemos el save y listo, eso es. Ahora bien, ¿qué tenemos en la tabla órdenes? Tenemos el total amount, que es el monto total, que va a ser de tipo numeric, ¿ok? Numeric, no puede ser nulo. Añadimos otra, que sea el status. El status va a ser de tipo texto. Y bueno, por defecto podemos ponerle pending, y esto no puede ser nulo, ¿ok? O sea, todas las órdenes por defecto siempre van a empezar en pendiente. Que esto igual lo vamos a pasar al momento de crear la orden. Vamos a ponerle pending de todas formas, ¿ok? Y ya, eso sería toda la tabla. Guardamos y ya para finalizar vamos a crear nuestra última tabla llamada order items. Order items, muy bien. Le quitamos el RLS y este ID si le vamos a poner, bueno, un UID, eso es. Acá vamos a ponerle el variant ID para saber qué variante pues está dentro del orden item, ¿no? O sea, cada registro va a ser una variante diferente. Esta va a ser un foreign key. También tenemos lo que es el order ID para saber cuál registro, el detalle de la orden le pertenece a qué orden también, ¿no? Y ahora tenemos lo que es el quantity, que es la cantidad, quantity, que va a ser de tipo int, pero va a ser int 4. Esto no puede ser nulo. ¿Cuál más? Tenemos el price. Price va a ser de tipo numeric. Y le quitamos el is nullable. Ok, recordemos una sola cosa. Que el variant ID, en este caso, nosotros tenemos, dentro de la variante tenemos el precio. Entonces, ¿por qué estoy volviendo a poner el precio? No tiene sentido, ¿verdad? Pues bueno, suponiendo que el precio se modifique en el tiempo, digamos que yo cuando lo compré costaba $200, pero en el tiempo llegó a costar 120. ¿Qué sucede? Que el precio que está aquí en el order items tiene que ser exactamente igual en el momento que se hizo la compra. Bien. Entonces aquí quitámosle el is nullable y aquí también le vamos a quitar el is nullable y simplemente vamos a relacionarlo, ¿verdad? Este de aquí se va a relacionar con el de variance, ¿no? ¿Dónde está? Variance, aquí está. Variant ID con el ID, eso es. Le damos a guardar. Y el order ID pues con la tabla orders y el ID, eso es. Le damos al save y save. Y de esta manera ya tenemos nuestras, por así decirlo, 7 tablas creadas o nuestra base de datos ya creada. ¿Dónde podemos ver los registros para empezar, no?
nos venimos acá a donde dice Table Editor y aquí es donde vamos a estar por lo general trabajando, ¿sí? Aquí vamos a poder ver los registros. Una vez que ya se haya guardado algo, pues bueno, va a aparecer aquí. ¿Qué significa este candado? Bueno, este candado simplemente dice que el RLS está desactivado y pues que Supabase te dice que lo actives, ¿no? Pero ya lo vamos a hacer eso al final de este proyecto para que no tener problemas durante el desarrollo. Ahora también vamos a irnos a la parte del storage, que aquí simplemente lo que nosotros vamos a hacer es crear digamos que bueno, lo que se conoce como un bucket, que es como simplemente un lugar para almacenar las imágenes, ¿no? Aquí donde dice All Buckets, ¿ven? Aquí nosotros vamos a decir, bueno, vamos a crear un new bucket, vamos a crear un nuevo lugar para almacenar y vamos a decirle que sea público, ¿ok? En este caso. Entonces venimos y le decimos, bueno, se va a llamar product-images y guardamos. Eso es. Dentro aquí, bueno, aquí simplemente nosotros podemos subir archivos. Así es, literalmente podemos subir el archivo y eso nos va a dar una dirección que nos lleva directamente a la imagen. Y esa dirección nosotros la vamos a guardar en el arreglo de imágenes de los productos en nuestra base de datos Supabase, que por eso es. Es decir, nosotros subimos primeramente el archivo aquí al storage de Supabase y luego eso me va a retornar una URL y esa URL es la que vamos directamente a guardar en nuestra base de datos. Así es como va a funcionar el flujo. Entonces por el momento esto funcionaría, pero una vez que tenemos nuestra base de datos y nuestro storage ya listo para trabajar, también necesitamos datos, ¿verdad? Es decir, datos para hacer pruebas, para poder renderizar algo y para hacerlo de una forma más rápida antes de llegar al panel administrativo. Yo he preparado dos archivos SQL que ya literalmente es de prueba, es decir, es de esta parte de aquí, estos productos de aquí con la data que está aquí. Entonces estos archivos yo los voy a abrir, por ejemplo, en mi Visual Studio Code. Lo tengo aquí, ¿no? Vamos a abrirlo, por ejemplo, en la carpeta data. Lo voy a pasar a esta carpeta. Que igual esto no se va a quedar aquí, no crean. Esto en realidad los voy a borrar porque van a estar subidos en el Google Drive. ¿Sí? En el Google Drive voy a dejar en la descripción y ahí van a poder ir, van a poderlo abrir, copiar el código y ejecutarlo en su Supabase, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Simplemente ustedes van a Control A, Control C, van a venir a Supabase, aquí a la opción donde dice SQL Editor y Control V, pegar. Literalmente tenemos ya todos nuestros productos. Claro que en este caso vamos a insertar primeramente los productos y luego insertamos las variantes en ese orden porque las variantes necesitan el ID del producto. Es por eso. Si a ustedes no les aparece así, aplasten este botón que dice Predefine SQL y les va a aparecer de esta manera, que es un poco más entendible y pues más bonita, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todo, le damos Enter y acá abajo nos va a aparecer algo que dice Success No Rows Returned. Eso ya significa que todo salió bien y tenemos nuestros productos guardados en nuestra base de datos. Bien, y como pueden ver, ya lo tenemos aquí. Tenemos nuestro ID, el Created App, el Name, el Brand, el Look, el Features, el Description y las imágenes. Perfecto. Ya tenemos este. Ahora lo que vamos a abrir es el Variance Row SQL, este que está aquí, ¿vale? Tenemos esto, ¿vale? Vamos a copiar esto, lo pego acá. Si a ustedes no les aparece así formateado y bien bonito, tienen que aplastar este botón que dice Prettify SQL, ¿ok? Entonces seleccionan todo, aplastan este botón y dice Success No Rows Returned. Entonces si nos vamos a Table Editor y seleccionamos aquí donde dice Variants, tenemos ya aquí
nuestros 24 records o registros en nuestra base de datos. Genial, esto es excelente porque ya tenemos, por así decirlo, datos para probarlo en el siguiente video. En el siguiente video vamos a hablar acerca de lo que es la parte de cómo utilizar Supabase dentro de React. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito cómo hacerlo, qué dependencias debemos instalar y ya vamos a comenzar a probar lo que son los productos, empezar a ya mostrar esa información. Vamos a construir la paginación, la barra de búsqueda y muchas cosas más. Entonces, esto ha sido todo por este video. Si te está gustando este curso, no olvides suscribirte, darle like. Y si tienes alguna duda, pregunta, comentario, alguna sugerencia, puedes escribirme directamente a mi Telegram o también puedes dejarlo ahí abajo. Nos vemos en el próximo video.